Amigos, gracias por mantener la sintonía con este espacio Despierta RD. Recibimos en este momento a Francisco Rodríguez Camilo, presidente de la Asociación de Fiscales de República Dominicana, y el Ramón Arístides Madera Arias, es juez del Tribunal Superior Electoral, prominente abogado de los tribunales de la República Dominicana. También ha pasado por esa posición de fiscal y ahora viene en calidad de miembro del Consejo de Fiscales de la República Dominicana. Acompañarnos a hablar sobre diversos temas. Bienvenidos en este Buenos espacio. días. Buen día. Te faltó televidente, ha sido Despierta Sí, RD. ambos televidentes han sido de ¿Verdad? Despierta RD. ¿Cómo están primero? Muy feliz porque estoy en mi casa, Claro que sí. indiscutiblemente. Claro que sí. ¿No? Y sentir realmente el calor humano de ustedes mismos y de toda la teleaudiencia que es múltiple de este programa. Francisco, nosotros discutíamos antes de irnos a la pausa, y quisiera comenzar con usted en su calidad de presidente, de la independencia del Ministerio Público. Y yo quisiera hacer la pregunta base: ¿es independiente o no el Ministerio Público? Y en caso de que la respuesta sea positiva, ¿desde cuándo es independiente? Bien, voy a empezar para darle de atrás para adelante, ¿no? Porque realmente el Ministerio Público empezó a sentar sus bases de independencia a partir del Estatuto del Ministerio Público. 7803 empezamos a crear esas ciertas bases. 2003. Del 2003, es correcto. Entonces esa ley fue abriendo espacio y creando la posibilidad de ir dando un órgano realmente independiente que no dependiera del Poder Ejecutivo ni de la voluntad de un diputado, un senador o un gobernador o de los partidos políticos. De ahí pues esa 78 creó esas bases, pero no estábamos conformes con eso y avanzamos pues a la ley orgánica del Ministerio Público, que es la 13311. Esa ley conteste con la Constitución de la República, votada en el 2010, que sí le da, dentro del marco constitucional, ese carácter de independencia al Ministerio Público. Hay un tema para nosotros fundamental cuando hablamos de independencia. Independencia no es las siglas del Ministerio Público o Procuraduría General de la República. La independencia, y sí lo establece la misma Constitución, para el Ministerio Público es funcional y administrativa, ¿no? O sea, de manera que tiene ingresos propios, con los cuales tiene que manejar y hacer su propio presupuesto interno, y al mismo tiempo puede designar o cesar a un miembro del Ministerio Público. La misma institución a partir de su órgano de gobierno, que lo es el Consejo Superior del Ministerio Público. Pero la independencia nosotros establecemos con claridad, y ese es el concepto internacional de independencia del Ministerio Público, que es la independencia que per se el sujeto en su condición de Ministerio Público debe de tener al momento de abordar un tema puesto en su escritorio, en sus manos, ¿ya? Al decidir respecto de un caso. Esa es la independencia que el Ministerio Público requiere y necesita cada día, que los fiscales entiendan que sus decisiones nadie puede estarlo conduciendo y dirigiendo en la toma de la misma. Claro. En base a eso, ¿existe un Ministerio Público independiente? Y del 2003 a la fecha, ¿qué podemos hablar del Ministerio Público? Lo es independiente. Aquí hay una tesis que el magistrado Ramón Madera tiene muy clara y lo hemos estado manejando por el tema de la independencia del Ministerio Público. Voy a dar el turno a Madera para que en ese aspecto pueda precisarle algunos aspectos. Mire que la pregunta es muy concisa. Sí. ¿Es independiente el Ministerio Público o es a partir de que se designe como Ministerio Público independiente desde que inició este gobierno? Porque usted me habla de la independencia orgánicamente del 2003. Sí. Cuéntenos de esto. Bien, el Ministerio Público tiene una independencia real. Este gobierno no lo ha declarado independiente. Eso no es porque yo diga, ni por decreto, ni nada. La independencia la da la Constitución de la República. Es tan independiente que es más independiente que el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Puede ser independiente el Ministerio Público si el Procurador General lo designa un presidente? Bueno, en Estados Unidos, el presidente de la República designa al Ministerio Público y a los fiscales federales. Así es. En España y en Francia. La independencia no está en la designación. Porque, ¿qué es lo que sucede en la confusión? El Ministerio Público es un cuerpo único
e indivisible. Lo que hace uno se considera hecho por todos. Lo que sucede en Jimaní, que veo que agarraron una droga por allá, lo hizo el Ministerio Público. Pero acciones malas, si aparece alguna, lo hizo el Ministerio Público. ¿Usted cree que Jenny Berenice Reynoso vino del cielo? ¿Que vino Camacho del planeta Marte? ¿De dónde vinieron? Esos miembros del Ministerio Público están ahí desde antes del año 2004. Ahí tenemos a Gisela Cueto, una señora que se conoce, 40 años de trayectoria. La conocí en el año 1989, hace 33 años. Ella es Ministerio Público. ¿Quién puede manejar a Jenny Berenice? ¿Quién me puede manejar a mí? ¿Quién puede manejar a Francisco Rodríguez, que trabaja en lavado de activos? ¿Quién podía manejar a Germán Miranda Villalona? Pero no le bajan línea al Ministerio Público. Imposible. Seguro. Ni ahora ni nunca. O sea, No nunca puede. partiendo de la reforma constitucional de 2010. Es que no pueden, no, desde antes. Antes Eso empezó. Primero, Hipólito Mejía canceló a todos los miembros del Ministerio Público en el 2000 de un solo decreto. Solo decretazo, sí. Pero en el año 2002 dio un paso importante que creó la Escuela Nacional del Ministerio Público. Y otro paso importante fue la promulgación de la ley 78-03, que ahí le dio una independencia legal donde ya el presidente de la República se despojaba de la facultad de nombrar a los miembros del Ministerio Público. Entonces, luego empezó a implementarse como sucedió con el Poder Judicial. El Ministerio Público ingresa por concurso, un concurso abierto, que se hace un llamado para que todos los que puedan y quieran participar lo hagan a través de la escuela del Ministerio Público, donde se llaman a formarlo, los mejores, los más capacitados y preparados, los de mejor perfil, después de varias evaluaciones conductuales, psicométricas, de contenido, de principios, de valores, en fin, son reclutados a estudiar y a formarse. Después de formado, hacer una pasantía y luego son ingresados en el rango inferior como fiscalizadores. O sea, no hay manera de que el presidente de la República pueda designar, ni quitar, ni trasladar, ni sancionar a un miembro del Ministerio Público. Sí. Pero tampoco no lo puede hacer la Procuradora General de la República. Existen organismos de gobierno interno. La Inspectoría del Ministerio Público hace la vez de un fiscal investigador cuando se comete alguna falta, pero existe un consejo disciplinario que juzga las faltas cometidas por los miembros del Ministerio Público y van ascendiendo según el mérito. Y tenemos gente ahí de mucho talante, mucho coraje, que vienen, repito, desde hace mucho tiempo, y ustedes ven que Danilo Medina no pudo cancelar un solo fiscal. Repito, la más conocida en este momento, ha tenido protagonismo, Jenny Berenice, mejor que esa hay que mandarla a fabricar. Y esa fue nombrada en el año 2004, cuando se empezó a implementar la ley 7803. Que ha pasado por los últimos gobiernos, todos sí. Diferentes. Pero imagínense, ¿quién le baja línea a Jenny entonces, Berenice? ¿por qué la justificación del presidente de querer modificar la Constitución para que haya un Ministerio Público verdaderamente independiente? Que busque otro motivo, porque el Ministerio Público es más independiente que el Senado y que la Cámara de Diputados, porque ahora la ley de extinción de dominio, dijo el presidente del partido oficial, sí o sí, el presidente dijo se va a aprobar, el presidente de la República. El Ministerio Público no puede nadie bajarle línea porque cada miembro del Ministerio Público actúa y es dueño de su caso, es responsable de lo que hace. Y es un cuerpo único que conoce diario de 5.000 a 10.000 casos. Desde Jimaní, que son ministerios públicos, cualquier problema de violencia intrafamiliar, padres responsables que no quieren alimentar a sus hijos, cualquier infracción a la ley de tránsito, cualquier asunto de contaminación sónica de esos negocios que no dejan dormir a la gente. En fin, cualquier asunto de arma de fuego, de problemas de salud, la ley de salud, está bailando en toda la fiesta y actúan de manera independiente y nadie le baja línea. Están obligados a actuar, lo hacen porque sus casos son de ellos y son responsables de lo que ellos hacen. Repito, un cuerpo único que tiene una gerente, una mujer de mucho prestigio, una mujer que brilla, la doctora Miriam Germán Brito, es cierto, un lujo de magistrada.
Entonces, pero no es la designación que le da la independencia, es la Constitución que dice que tiene independencia funcional, administrativa y presupuestaria. Hay una ley que dice que obligatoriamente hay que entregarle al Ministerio Público el 0.40% del presupuesto nacional. Y el presidente de la República no sé qué quiere hacerlo, pero lamentablemente no se ha hecho. Se le dio una boronita, que con eso se le dio pequeña pincelada a un bono vacacional que está en la ley del año 2011, un bono navideño, pero le deben los demás años que no le han pagado la prestación ni lo que necesita el Ministerio Público. Pero lo que hace falta es que le den el dinero, porque los fiscales están, diría yo, de manera precaria, cogiendo motoconchos en los pueblos, ganando nada, sin seguridad social, sin plan de pensiones, sin salario digno. Entonces, la independencia es que cumplan con la ley, porque no hay manera, repito, de que le puedan bajar línea a un miembro del Ministerio Público. Ya le pongo el ejemplo que usted ve protagonismo. ¿Quién le baja línea a Jenny? Pero a ese señor lavado de activos que ha enfrentado los grandes casos, como el caso Benítez, que tuvo en Punta Cana de mucho interés, y las grandes incautaciones de diles, de lavado de activos, Sureli Jaque, que ha estado ahí, Germán Miranda Villalona. Yo soy militar público, nadie le tiene que dar pao, ni orden, ni nada. No, porque no la cogen. Es la ley. Sí. Inclusive, el Procurador General de la República, quien sea, que designe, excusa de Francisco un momento. El Procurador General de la República que designan, desde que lo nombran, tiene que quitarse el traje de político, porque la Constitución le prohíbe, al igual que a los jueces, participar en actividades políticas partidistas, pero también les prohíbe optar por cargo de elección popular. Y si lo hacen, violan la Constitución, artículo 6, artículo 73, cometen actos subversivos contra la Constitución. Podrán ser cualquier cosa, menos Ministerio Público. Puede ser delincuente, como lo llamo yo, a todo el que viola la Constitución y ser perseguido conforme al Código Penal. Pero el Ministerio Público en sí es independiente y todo el que lo haga es un vagabundo el que se deje manejar. Maneja el que se deja manejar. Ay, Francisco, caramba, habló el juez. El caso del Ministerio Público, decía Mirna Ortiz hace varias semanas ya, que tiene más de 700 casos de corrupción abiertos, investigando. Puede operar, tiene la capacidad operativa el Ministerio Público de presentar múltiples de esos casos antes de que acabe, digamos, este cuatrenio gubernamental. Digo cuatrenio gubernamental porque a fin de cuentas el presidente, quien designó ahí a Miriam Germán, sí, y ha plasmado la narrativa del Ministerio Público independiente sobre la mesa. ¿Hay alguna posibilidad de que eso pueda producirse? Mire, yo quiero recuperar algo de lo que planteaba el magistrado Madera en función del Ministerio Público para caer ahí en el tema de la capacidad de solución del problema. La independencia en un hogar la da los recursos. Si una madre, una esposa no tiene movilidad de recursos, obviamente siempre el esposo o el marido, la pareja, vas a tener el dominio, el control total. Han venido muchas disparidades cuando el esposo y la esposa trabajan y tienen ingresos, pues hay algunos choques, pero al final se ponen de acuerdo y saben dónde invertir. En el caso del Ministerio Público, resulta que históricamente nos han querido mantener de rodillas, en cuanto a lo que es los ingresos. Y eso es parte del dominio central que se ha ejecutado en el Ministerio Público, igual que al mismo Poder Judicial. Nunca se ha entregado lo que corresponde al Ministerio Público. La ley 194-04 sobre distribución presupuestaria establece con claridad sobre el 1.44% al Ministerio Público y el 2.66% al Poder Judicial. Sin embargo, lo máximo que se ha podido entregar al Ministerio Público ha sido el 0.86%. Nunca ha pasado de ahí. ¿Y cuánto es, repita, cuánto es lo que le 1.44% del PIB. Estamos hablando del 55% más o menos de lo que le tocaría, conforme a la ley. Así es. O sea, estaríamos estableciendo con claridad que el Ministerio Público, si le entregaran esos recursos, estuviera en las condiciones más óptimas de poder dar respuesta a las diferentes situaciones y las investigaciones de casos que tenemos. Y fíjese, ¿por qué nosotros los dominicanos somos los mejores peloteros del mundo? ¿Por qué somos? ¿Por qué se invierte? No, voy al punto que es un tema para mí muy llano, muy de pueblo.
somos los mejores peloteros y fíjese, y a pesar de la deficiencia del policía, cuando la policía quiere investigar un caso, investiga inmediatamente. ¿Por qué? Se ha fortalecido el tema de estar a mano pelada, se ha trabajado a mano pelada y ahí nos hemos crecido. Sin embargo, es el momento de que los actores políticos de la nación, y me refiero a los órganos ejecutivos y del Parlamento, entiendan que si no hay recursos para el Ministerio Público, si no hay recursos para el Poder Judicial, no hay justicia independiente. No puede haber justicia independiente. Entonces aquí tenemos una contradicción, doctor, Sí. porque que si él me dice, si Madera Arias me dice que es independiente, pero si no hay recursos no es independiente, entonces no es independiente Sí. porque los recursos no están. Yo le recuerdo que al principio le dije, la independencia va a depender también del sujeto, no es la persona, no es que en nombre del presidente como procurador general, que ya de hecho se tiene que quitar el ropaje de político si lo es, y no puede asumir posiciones O políticas. sea, ¿podía ser Jean Alain Rodríguez un procurador general independiente? Pudo haber sido un procurador general independiente. Está pagando las consecuencias. Pudo haber sido, pero el hecho de actuar en contrario a esos postulados que establece la Constitución y establece la ley orgánica, hoy en día está pagando, como dice Madera, las consecuencias de sus malas acciones, de sus malas gestiones. Y el Ministerio Público le está demostrando e investigando a fondo para establecer realmente qué fue lo que hizo. Nos negó durante su tiempo que estuvo en la Procuraduría los derechos que nos correspondían. Y a pesar de que tenía la posibilidad de poderlo hacer por su cercanía, en todo caso, política, pudo haberlo logrado. Y se hubiese casado con la gloria. Pero aquí hay personas que se le meten en la cabeza el ser candidatos, quieren ser candidato a presidente, ya quieren ser senadores, y entonces pierden de vista que están dirigiendo un órgano que no es partidista, que no puede arrastrarlo a sus designios políticos. Y ese es el Ministerio Público. Por eso, cuando en medio de la campaña al presidente Abinader lo llevaron a cometer errores, inclusive de expresiones, de que, recuerdo una entrevista, un programa, que decía, se van todos, desde el que barre hasta el más alto. Ay, Dios mío, ¿y quién es que está asesorando al presidente? Entonces me preocupó mucho, pero por la sabiduría de él, pues logró entonces rectificar, quizás su equipo entero rectificar y entendió que el Ministerio Público es un órgano independiente. Y no pueden tocar a ni un solo del Ministerio Público que no sea a través de los órganos correspondientes y la forma y manera De los concursos y demás. que la ley establece. Entonces, como bien se ha establecido, o sea, al Ministerio Público se entra por concurso, nadie va por cara bonita allí. Independientemente, fíjense que veníamos arrastrando... ¿Son diáfanos los concursos? Hasta el momento, por lo menos lo que se estuvieron realizando en periodos atrás, cuando nosotros entramos, son concursos diáfanos, hay que pasar la escuela, hay que entrar, sobrepasar unos exámenes que son escritos, parece por científicos de la NASA, que tuvimos que descifrarlo para poderlo pasar. Fíjense que en principio cuando se inició el proceso de evaluación, de una cantidad de 700 compañeros que fuimos a evaluarnos, se quedaron 190 compañeros. 190 se quemaron, reprobaron. Reprobaron. Sí, reprobaron. Muchachos valiosísimos, con una calidad innata, pero al final el sedazo lo pasó. Y muchos de ellos, les voy a decir a ustedes, eran activistas, porque al principio el nombramiento, ¿cómo era? Era el Ventú, era por la persona que podía haber llegado, pero eso se fue rompiendo con la 7803 y luego ya... A partir del 2003. Así es. Ahora yo tengo una pregunta y perdóneme porque quiero aprovechar el tiempo con esto. Hace un rato en la mesa del debate nosotros estuvimos conversando y aquí mis compañeros me decían, es que ayer Wilson Camacho decía que el expediente más grande de toda la historia, un caso sin precedentes, lo que acaban de descubrir de un proceso que viene ya hace aproximadamente un año, la operación Medusa, y que acaba de descubrir el entramado de corrupción más grande, gigantesco, de una estafa multimillonaria, más de 1.000 millones de pesos al Estado Dominicano, salen 41 personas, 22 empresas más, etcétera, etcétera. Y los muchachos me decían, pero es que eso ha pasado con otros casos, me pusieron el ejemplo de Odebrecht. Al final es una forma de que no lo pueden dejar fuera, pero eso se cae y nadie de estas personas va a ir preso. Y me pregunto también, ¿debieron inhibirse Jenny Berenice
y Wilson Camacho, que como ustedes decían, han estado vinculados al Ministerio Público porque se trata también de la figura de un ex procurador que está siendo investigada. Cuéntenme esto, porque aquí yo tengo un enredo en la cabeza porque mis compañeros me dicen, eso se cayó, eso fue el aparataje. No necesariamente Vamos a eso. desenredarlo. Desenrédemelo, por favor, No magistrado. necesariamente Usted es un hombre sabio. hay un desapego del Poder Ejecutivo Sí. para el proceso como tal. Sí, Señores, y si es ciertamente que no Jenny hubo. Berenice Es la demostración No de independencia. ni Camacho no eran empleados de Jean Alain. Ni del gobierno. Señor, era uno solo. Es que el Ministerio Público es un cuerpo de 1.237 magistrados que están guayando la yuca, aguantando presiones. No importa que no le paguen dinero. Luis Aliranzo, Olga Dinay, Llavería, ¿de dónde salieron? Todos esos magistrados que están ahí estaban y son gente con talante, con criterio. No lo porque cada uno es responsable de su caso y de su conducta. Si alguien hizo la cosa mala, la hizo. Ahora, ya hizo una mala gestión de alguien que tenía el traje del Ministerio Público y que era político. Bueno, ya ahí está el expediente, pero primero había que investigarlo. Pero Jenny Berenice y Wilson Camacho no tienen que inhibirse, porque es que ellos son de un cuerpo. El hecho de conocer a un miembro del Ministerio Público, no. Pero lo hizo doña Miriam. No, porque ella lamentablemente conoció como jueza Su rol de juez. en la Suprema Corte de Justicia, entonces ya en ese caso tenía que inhibirse y no podía participar. Ahora, como digo, el caso de Jenny Berenice, eso muestra su independencia, su seriedad y su talante, que no importa que sea un hijo o quien sea. Y la de todos. Nosotros estamos de todos los dispuestos a fiscales que están ahí. enfrentar a todo el que viole la ley. Y lo que pasa es que el presidente tiene muy buena intención en el Ministerio Público, es verdad. Fue su buque insignia. Por el Ministerio Público dice independiente, lo cual existe. Está en el momento ahora con el presupuesto complementario que cumpla su palabra, la independencia del Ministerio Público, porque somos independientes con dinero y sin dinero, que lo sepan, no lo manejan. Ahora, lo que digo, repito, que entregue los recursos ahora con el presupuesto complementario, porque a los miembros del Ministerio Público lo tienen abajo, le deben todas sus prestaciones. Pero ¿se cae o no se cae este expediente? No puedo decir, yo creo que no, pero nosotros nosotros podemos opinar de casos que se están conociendo. Nosotros motivamos, aupamos y respaldamos a nuestros compañeros que están investigando este proceso. Y los motivamos a ellos, a que continúen adelante. Es la grandeza del Ministerio Público cuando investiga de manera racional, de manera profunda cada caso. Así como nosotros no nos metemos en los casos, no podemos tocar los casos aquí, pero sí damos fe y testimonio de la calidad que tienen esos fiscales que están investigando este proceso. Y de otros procesos que están en curso. Otros fiscales también. Sí, por eso digo de esos fiscales que están en el caso de la especie que estamos tratando, damos fe y testimonio de su calidad y de la capacidad que tienen para poder llevar a cabo la investigación. Y así damos fe y testimonio en relación a los demás procesos. Desde la Asociación de Fiscales Dominicanos queremos llevar a la población y a ustedes como comunicadores, por tenerlo también de cerca, en el sentido de lo importante y necesario que se hace que el Poder Ejecutivo, que es el que maneja los recursos del Estado, disponga de los recursos que necesita el Ministerio Público para ejecutar sus acciones, para ser cada vez más independiente, porque es que si usted no tiene todos los recursos, entonces ahí tiene que estar arrastrándose y buscando prestado allí para poder resolver. Agradecemos realmente lo que ha sido acciones positivas desde de la llegada a la gestión de la magistrada Miriam, precisamente por la voluntad que ha tenido el presidente de ceder a la procuradora recursos para poder cumplir con tareas que tenía históricamente, deuda social con el Ministerio Público, que no era posible que un Ministerio Público no pudiera ni siquiera disfrutar de unas vacaciones, porque no tenía. Y así muchas otras situaciones que nos faltan todavía, que día a día vamos exigiendo y sé que vamos a tener que traerlo lograrlo. de nuevo a un segundo round Sí, de esta. sí. Yo le pido que nos acompañen a celebrar juntos el cumpleaños de nuestra queridísima Yudelki Guerrero, directora de prensa de Telecentro, Canal 13 y parte de este equipo de Despierta RD, desde el Peñón Barahona para el mundo. Ahí la ven, junto a ella un abrazo enorme a esa miembro importante de este equipo
que siempre da soporte a las iniciativas de este espacio Despierta RD de Noticentro como espacio informativo, agencia de noticias de este canal Telecentro. Felicidades para Yudelki Guerrero, que siga trabajando y para adelante. Es así, bendiciones. Don Francisco, muchas gracias. Madera, muchas gracias. Tenemos que hablar de otras cosas. Espero pronto tenerlo por aquí. Se nos quedan algunos proyectos de ley que están en curso y que podamos analizar. Y hay una preguntita que caramba, quisiera hacérsela al juez, pero ya el tiempo no nos da. Señores, mañana, si Dios lo permite, nos reencontramos por Telecentro, Canal 13, a las 6 de la mañana, Despierta RD. Mantenga la sintonía. Despierta, despierta.